El descubrimiento de Europa, nativos americanos en el Viejo Mundo. ¿Qué tal? Soy el maestro Eric G. Cárdenas y esto es México antes de México. Y el día de hoy vamos a tratar el tema del descubrimiento de Europa. Por lo general hablamos de exploradores y de colonos que viajaron de Europa para establecerse en el continente americano. Pero ¿cómo fue el caso inverso? ¿Para qué iban los nativos americanos a visitar el viejo continente? Los motivos son diversos. Desde los séquitos de los primeros navegantes o esclavos que eran llevados a Europa, también hubo personalidades que llegaron a entrevistarse con el monarca para hacer valer sus derechos e incluso vivir como nobles españoles. En este video te mostraré algunos casos que tomé del libro El descubrimiento de Europa, cuyo autor, Esteban Mira Caballos, ya lo entrevisté aquí en el canal de México antes de México. Así que si quieres conocer por qué los nativos americanos iban al viejo continente, así como enterarte de algunos casos curiosos e incluso un caso de traición que platicaré al final de este video, quédate para conocer la historia del descubrimiento de Europa. La nobleza indoamericana. Al igual que en Europa, existían sociedades indígenas estratificadas que reconocían dos grupos, el de la nobleza, que en este caso estaba encargada de la intermediación entre dos mundos, y el de los tributarios. La vieja nobleza prehispánica veía respetados sus derechos sobre las tierras que dominaban al momento del contacto, además de que muchos consiguieron distinciones vinculadas a su estamento nobiliario. Si bien se privilegiaba a quienes habían participado en la conquista, también se reconocieron incas y mexicas derrotados como nobles españoles. Aunque fue hasta 1697 que jurídicamente este estatus fue equiparado a la nobleza castellana, el estatus nobiliario se practicaba de facto desde el siglo XVI, pues los nobles indígenas seguían ejerciendo como señores de sus tierras y desde 1572 se les eximió del pago de impuestos. Aunque para el siglo XVII perdieron gran parte de su importancia los nobles indígenas que permanecieron en América, hacia ese mismo siglo, los nobles indígenas que se quedaron a vivir en la península ibérica se integraron a la nobleza española. De acuerdo al estudio de Mira Caballos, estos nobles indígenas asumieron el rol de los hispanos, preservando a capa y espada el honor y la honra de sus estirpes, exactamente igual que hacían las familias nobles europeas. Los nobles indígenas usaban bienes suntuarios y reclamaban sus prebendas y privilegios ante la corona. En las fiestas religiosas contribuían para las obras del templo y daban grandes limosnas. Además, algunos de ellos disponían de esclavos africanos para su servicio. En particular, se reconoció a los descendientes de Moctezuma Xocoyotzin, los Tlatoque de Texcoco, Tlacopan e incluso los Catzontzin de Michoacán. Además, se reconoce la existencia de una realeza incaica, pero también se les da el nombramiento de caciques principales, por ejemplo, a otros grupos como los chachapoyas que apoyaron la conquista. A estos se les permitía usar espada, un escudo de armas y se dice que se emborrachaban con vino, no con chicha o las bebidas locales. Algunos nobles llegaban a España provenientes del Virreinato del Perú o la Nueva España para presentarse ante el rey y reclamar sus derechos, debido a que la nobleza se reconocía por linaje o por méritos. Por ejemplo, doña Isabel de Moctezuma, de Cuixpo, recibió en 1526 las estancias de Tacuba. Fue la mayor encomendera de la Nueva España y su hermana, doña Leonor de Moctezuma, recibió las suyas propias en Ecatepec. Los descendientes del gran Moctezuma, viajeros al viejo mundo. Don Pedro Moctezuma nació entre 1510 u 11, así que era un niño a la llegada de Hernán Cortés a México Tenochtitlan. Pedro Moctezuma pasaría su vida luchando por sus derechos nobiliarios. En 2 ocasiones viajó al encuentro del monarca hispano para solicitar sus derechos sobre lo que él llamaba la provincia de Tula, con sus pueblos, estancias, vasallos, montes y agua. A sus 18 años, en 1528, llegó a la corte como parte del cortejo de Hernán Cortés. En 1533 aún permanecía allá junto al cacique Don Gabriel, hijo del señor de Tacuba, con un cargo de la Casa Real. De vuelta en Nueva España, don Pedro se desempeñó como gobernador de Tula hasta 1539, cuando volvió a embarcarse junto a don Gabriel y un grupo de naturales a su servicio. En 1540 lograría el objetivo de que se le reconocieran oficialmente la posesión de 21 estancias de Tula que habían pertenecido a su madre.
el 2 de noviembre de 1540, solicitó un pasaje para retornar a su tierra natal, el cual era común que corriera por cuenta de la corona. Pero tuvo la mala fortuna de que la nao en la que se embarcó naufragó en el Guadalquivir y tuvo que solicitar ayuda nuevamente hasta su reembarque en 1542. Se le otorgan 2 tomines de oro diarios de los fondos de la Caja Real para su mantenimiento. Ya en 1567 obtuvo una importante merced que consistía en la renta de 3,000 pesos de oro a perpetuidad sobre las encomiendas vacantes de México. El 26 de marzo de 1569 fundó su mayorazgo, en el que reconoció a sus 6 hijos, los cuales eran habidos fuera del matrimonio, pero no obstante considerados legítimos. A cada uno entonces le otorgó 500 pesos de su mayorazgo. Por su parte, uno de sus hijos, don Diego Luis de Moctezuma y Huitlemotzin, llegó a Sevilla en 1567 para defender los intereses de su padre. Curiosamente, viajaba junto con Martín Cortés, es decir, era la segunda generación de los célebres personajes que protagonizaron el encuentro entre dos mundos. Y Huitlemotzin redactó un memorial en el que expuso su linaje y la pobreza en la que se encontraba su estirpe. Reclamó el mayorazgo de su padre debido a que los herederos habían muerto prematuramente. Al serle negada su petición, se embarca de regreso a la Nueva España en 1576, pero las autoridades temían que un descendiente legítimo de Moctezuma buscara recuperar su reino. Así que en los años 80 se le invitó a vivir en la península ibérica a cambio de una renta anual a perpetuidad de 100,000 ducados y una grandeza de España, a la que accedió para desposarse con doña Francisca de la Cueva y Bocanegra, hija del duque de Albuquerque y dama de la reina Ana de Austria. Con este enlace, el nieto de Moctezuma emparentó con lo más granado de la nobleza castellana, la Casa Ducal de Albuquerque. Y bueno, después de ver estos casos de cómo los descendientes de Moctezuma viajaron al Viejo Mundo, me gustaría contarte ahora algunos casos curiosos sobre viajeros indígenas americanos que llegaron a Europa. No obstante, antes también me gustaría invitarte a que le des clic al link que dejo aquí abajo en la descripción, donde podrás ver diferentes enlaces que te llevan a las redes sociales donde comparto contenido continuamente. Puedes integrarte a los grupos de WhatsApp y Telegram. Asimismo, te invito a visitar la página web donde tengo algunos servicios culturales como cursos y visitas guiadas. No olvides dejar tu pulgar arriba si te está pareciendo interesante el contenido de este video y compartirlo a otras personas que también les pueda resultar interesante. Comenta para manifestar tu interés sobre este tipo de temas y que la plataforma lo pueda divulgar a más personas por sí misma. Estas acciones son totalmente gratuitas, pero ayudan al crecimiento de este proyecto de México antes de México. Y si quieres ir un poco más allá, puedes unirte a este canal con el botón azul o visitar mi página de Patreon para convertirte en mecenas de este proyecto. Los mecenas del canal de México antes de México reciben los videos como estrenos anticipados. Así que, sin más por el momento, muchas gracias por seguir este proyecto de México antes de México. Así que veamos ahora algunos casos curiosos de descubridores del Viejo Mundo. Si bien la nobleza indígena viajaba a España para reclamar sus privilegios, hubo algunos casos curiosos entre los descubridores del Viejo Mundo. Por ejemplo, algunas personas que se hicieron pasar por nobles. Aquí está el caso, por ejemplo, de Bartolomé Inga y Orozco, quien en 1608 alegó una situación de pobreza para recibir una ayuda y costear su viaje de regreso, aunque llevaba un criado español consigo. Otro caso fue el de don Juan Bustamante Carlos Inga, quien también se presentó ante el rey como descendiente directo de Huayna Cápac, aunque en realidad pertenecía a la clase media cusqueña. Sin embargo, obtuvo el rango de gentilhombre de la boca del rey bajo las órdenes del mayordomo mayor. Es decir, se puede ver que quien conocía las leyes castellanas y sabía cómo moverse en la sociedad española de la península ibérica tenía las maneras de aprovecharse del sistema, como ocurre en todas las épocas, e incluso cometer actos de traición como el que veremos a continuación. Paquiquineo era hermano del cacique Achacán de la Florida, bautizado en La Habana por el virrey don Luis de Velasco, de quien adoptó su nombre. A mediados del siglo XVI se embarcó a España y vivió en Madrid como un noble castellano. Le fue otorgada una pensión de 5 reales diarios y se cubrieron altos gastos para que llevara una vida acomodada y de lujos a través del beneficiado de la iglesia de Santa Cruz de Madrid. Vestía con sombrero, zapatos, capa y espada.
acudía a misa y solo se le reconocía su origen por la posesión de un arco y flecha que conservaba y con los cuales deleitaba con su gran destreza a sus invitados. Acudía cotidianamente a la barbería para dejar atrás la cabellera larga, símbolo de barbarie, pues el ahora llamado Don Luis de Velasco quería pasar por un noble más del imperio. Se paseaba por las calles de Madrid repartiendo donativos aquí y allá. El 12 de junio de 1567, Don Luis de Velasco, paquiquineo, partió con destino a Sevilla para de ahí embarcarse a Santo Domingo y emprender con un grupo de jesuitas el viaje de regreso a la Florida. En 1571 se embarcó como guía en una pequeña expedición que Pedro Méndez de Avilés, conquistador de la Florida, había despachado hacia el norte, fundando la villa de Santa María Acaján en el actual estado de Virginia. Paquiquineo idearía un plan secreto para asesinar a los jesuitas que viajaban con él, destruir la localidad y exterminar a todos sus colonos. Fue así como el indígena hispanizado volvía a su vida anterior después de traicionar a sus acompañantes. Con esta acción se puso fin a los intentos de los Habsburgo por colonizar el norte de la Florida, una consecuencia fatal para el imperio, pues se abría el camino para los colonos ingleses y franceses en estas latitudes. ¿Qué te parecieron estos casos de los indígenas americanos descubriendo Europa? Además de estos casos de descendientes de nobles, el libro de Mira Caballos contiene muchos otros de diferentes estratos sociales. Te recuerdo también mirar la entrevista que le hice al autor en este canal. Por favor, dime en los comentarios qué piensas sobre este tipo de casos y cómo esto puede cambiar la perspectiva del encuentro entre dos mundos, que no nada más fue de Europa hacia América, sino que también hubo este movimiento de los indígenas americanos hacia Europa. Asimismo, te invito a darle me gusta, compartir y picarle a la campanita para que te enteres de cada que publico un nuevo video o cuando tengamos algún evento en vivo. Asimismo, no olvides visitar el enlace que dejo aquí en la descripción para ver mis otras redes sociales y servicios culturales. Recuerda que yo soy el maestro Eric G. Cárdenas y esto fue México antes de México. Nos vemos hasta la próxima.